Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isaías, esto es Midweek Online y vamos a estar aprendiendo un poco acerca de quién es Jesús. Estas clases van a ser de muchísima bendición para ti y espero que te puedan servir. Durante este primer tema vamos a estar hablando un poco acerca de quién es Jesús. Vamos a tratar dos puntos muy importantes acerca del Jesús histórico y del Jesús religioso. Para poder responder esta pregunta de quién es Jesús desde un punto de vista histórico, primero tenemos que entender si verdaderamente existió Jesús. La respuesta es sí. Es comprobable el hecho de que Jesús haya existido sin verlo desde un punto de vista religioso. Las referencias antiguas a Jesús no solamente se encuentran dentro de la Biblia, sino también se encuentran dentro de textos históricos judíos y romanos. Y dentro de la historia judía y romana podemos encontrar cientos de referencias acerca de la existencia de Jesús. En el año 103 después de Cristo existieron dos personas las cuales hablaron acerca del Jesús histórico, dos personas que les podemos llamar ajenas a la fe, es decir, personas que no necesariamente se consideraban creyentes. Estos textos fueron textos judíos romanos que se fueron encontrados como evidencia de la existencia de Jesús. Los nombres de estos historiadores son Flavio Josefo y Tácito, y son dos de los testimonios históricos que hablan acerca de Jesús más conocidos dentro de la teología. Y me gustaría poder compartirte el testimonio que Tácito escribe. Por lo tanto, aboliendo los rumores, Nerón subyugó a los reos y los sometió a penas e investigaciones por sus ofensas. El pueblo que los odiaba los llamaba cristianos, nombre que toman de un tal Cristo, que en época de Tiberio fue ajusticiado por Poncio Pilato. Reprimida por el momento, la fatal superstición irrumpió de nuevo, no solo en Judea, de donde proviene el mal, sino también en la metrópoli, Roma, donde todas las atrocidades y vergüenzas del mundo confluyen y se celebran. Y aquí hay dos puntos muy importantes. En este escrito podemos encontrar puntos muy importantes a destacar. Primeramente, tenemos que comprender que este texto fue escrito entre los años 58 y 64 después de Cristo. Y a través de este texto del historiador Tácito podemos encontrar la existencia de un grupo de personas a los cuales se les llamaba cristianos. El escrito nos menciona que este nombre es adoptado de aquellos que seguían a un tal Cristo. A lo largo del texto también podemos encontrar que este hombre llamado Cristo fue ajusticiado por otro hombre llamado Poncio Pilato. Continuando con un testimonio también muy conocido, podemos encontrar el testimonio de un hombre llamado Flavio Josefo, o también conocido como el testimonio flaviano. Y me gustaría compartirte acerca del testimonio flaviano, el escrito histórico. Por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, y atrajo hacia él a muchos judíos. Y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, lo había condenado a la cruz, aquellos que lo habían amado primero no le abandonaron. Aquí nuevamente podemos encontrar referencias históricas acerca de los acontecimientos de los cuales Jesús tuvo que pasar durante su vida en esta tierra. Acontecimientos como son el camino a la cruz, acontecimientos como son la aprehensión por parte de Poncio Pilato y la condena que le es establecida. Y así como estos textos que hemos leído, que hemos compartido hoy en día, podemos encontrar cientos de referencias en las cuales históricamente se puede comprobar la existencia de un hombre llamado Jesús. Pero ahora, ¿qué tenemos que decir acerca de esto cuando lo comparamos y hacemos la comparativa desde un punto de vista religioso? A lo largo de la Biblia podemos encontrar que Jesús fue un hombre el cual nació en Belén de Judea, una ciudad a pocos kilómetros de Jerusalén. Él nació en tiempos del rey Herodes. Su madre era una mujer llamada María y su padre un hombre llamado José, el cual se dedicaba a la carpintería. El nacimiento de Jesús fue durante muchos años antes, aproximadamente 800 años antes, anunciado por diferentes profetas, los cuales anunciaban la llegada de un Mesías, es decir, un redentor, un salvador para su pueblo, el cual, por medio de su sacrificio,
podría darle salvación a todo el que creyera en él. El caso del nacimiento de Jesús es un caso que nunca antes en la humanidad se había experimentado, ni en los tiempos de antes ni en los tiempos de ahora era algo común de ver. Fue un nacimiento sobrenatural, el cual sobrepasaba toda ley natural que se pudiera interponer y demostraba la sobrenaturalidad de Jesús. María, la madre de Jesús, aún no se encontraba casada con José. Ellos se encontraban comprometidos en un tiempo que en la tradición judía es llamada desposorio, en el cual durante un tiempo la novia se tiene que preparar para el esposo hasta que llegue el día de su casamiento. El embarazo de María resultó bastante complicado de creer en aquel tiempo y en este tiempo también. Fue una obra sobrenatural, algo difícil de creer para José y para nosotros también, pues nunca antes en la historia de la humanidad se había experimentado algo similar a lo que aconteció en ese momento. La razón del embarazo de María no fueron las causas naturales que conocemos tú y yo, sino más bien fue algo llamado la obra del Espíritu Santo, la concepción por medio del Espíritu Santo. Es decir, María no mantuvo relaciones sexuales con José. De hecho, se encontraban en el tiempo del desposorio, en el cual no podían vivir juntos ni estar juntos en todo momento. No hubo relaciones sexuales de por medio, sino más bien el Espíritu Santo descendió sobre María, el cual concibió a un hijo llamado Jesús. La Biblia nos enseña que un ángel visita a María, el cual le anuncia y le hace saber a María que ella está embarazada y que dará a luz un hijo, aún ella siendo virgen, y que pondrá por nombre de su hijo Emmanuel, que significa Dios con nosotros. También el ángel le anuncia a María que su hijo será aquel que dará redención a su pueblo y librará a su pueblo de la paga de muerte. De acuerdo a las profecías escritas en el Antiguo Testamento por los diferentes profetas, el rey Herodes, que fue el rey en el tiempo del nacimiento de Jesús, busca matar a todos los niños menores de 2 años por miedo a que le roben su trono, por lo cual los padres de Jesús se ven obligados a tener que huir del reinado de Herodes. Después de la muerte del rey Herodes, sus padres regresan a vivir a Israel, a una región llamada Nazaret de Galilea. Es por esta razón que a Jesús se le conoce como Jesús de Nazaret. Teniendo esto en claro, podemos tener una visión más amplia acerca de Jesús desde un punto de vista histórico como bíblico. Recapitulemos. Jesús era un hombre de origen judío, el cual también era llamado Emmanuel, o en hebreo, Yeshua. Su nacimiento fue profetizado durante muchos años antes por el profeta Miqueas y por el profeta Isaías. El profeta Miqueas anunció el nacimiento de un rey y esto lo podemos encontrar en Miqueas 5:1. A través de este texto podemos entender que este rey del cual se hablaba era Jesús, el cual tendría todo el poder y todos los atributos de parte de Dios, y su reino se extendería a lo largo de toda la tierra. Cabe recalcar que este escrito fue hecho o elaborado 735 años antes del nacimiento de Jesús. 35 años después de los escritos del profeta Miqueas, aparece el profeta Isaías, el cual nos viene a dar una revelación nueva acerca de quién sería ese Mesías, ese Salvador de la humanidad. En Isaías 7:10 podemos encontrar un profeta el cual anuncia que el Mesías vendrá y nacerá de una mujer virgen, la cual dará a luz un hijo y pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El profeta Isaías anuncia la llegada de este rey llamado Jesús, el cual nacería de una virgen 700 años antes de su llegada. A través de estos textos podemos entender que el nacimiento de Jesús no fue simplemente por coincidencia, sino que fue uno de los hechos más impactantes en toda la historia, puesto que fue profetizado muchos años antes la llegada de un redentor para la humanidad. No fue por medio de una casualidad, no fue por medio de una coincidencia, sino más bien Dios
nos hizo saber de la llegada de este Redentor por medio de sus profetas muchos años antes, siendo Jesús la única persona en toda la historia de la humanidad, el cual posee una madre mortal y un padre inmortal, Dios. Es por esta razón que Jesús es llamado el Hijo unigénito de Dios, puesto que unigénito significa uno solo y primogénito el primero de muchos hijos, por lo cual María tuvo muchos hijos, es el primogénito de parte de María, pero Dios, al ser su único hijo, es el Hijo unigénito de Dios. A través de lo que vamos a aprender en este curso, podremos entender cómo es que el poder, los atributos y la fuerza de Dios acompañaban a Jesús en su caminar diario. Todos los días Jesús demostraba que la voluntad, que la fuerza, el poder y los atributos de Dios estaban con él en todo momento. Es por eso que a través de su nombre podemos entender lo que significa el Dios entre nosotros.